vamos a comenzar. Bienvenidos a Lecturas de Aullido. En este espacio literario, las palabras nos conducirán a universos distintos, pero igualmente fascinantes. Hoy viajaremos juntos desde los pasillos sombríos de Transilvania hasta la intimidad más vulnerable de Kafka, y finalmente a los senderos encantados donde las leyendas infantiles cobran vida. Cada obra, con su esencia, nos recuerda la fuerza que tienen las letras para desvelar lo que llevamos dentro y lo que tememos o soñamos. Así que acomódense, déjense llevar y abramos juntos este portal a la literatura. En el primer capítulo de Drácula, de Bram Stoker, nos abre las puertas de un mundo inquietante. Acompañamos al joven Jonathan Harker en su viaje a los Cárpatos, sin sospechar que cada detalle del paisaje y cada gesto de hospitalidad ocultan un destino aterrador. Es aquí donde nace una de las leyendas más inmortales de la literatura. Sin más, comencemos. Drácula, de Bram Stoker, capítulo 1. Del diario de Jonathan Harker. Bistritz, 3 de mayo. Salí de Múnich a las 8:35 de la noche del 1 de mayo. Llegué a Viena a la mañana siguiente, temprano. Debía haber llegado a las 6:46. El tren llevaba 1 hora de retraso. Budapest parece un lugar maravilloso, a juzgar por lo poco que pude ver de ella desde el tren y por la pequeña caminata que di por las calles. Temí alejarme mucho de la estación, ya que, como habíamos llegado tarde, saldríamos lo más cerca posible de la hora fijada. La impresión que tuve fue que estábamos saliendo del oeste y entrando al este, por el más occidental de los espléndidos puentes sobre el Danubio, que aquí es de gran anchura y profundidad. Llegamos a los lugares en otro tiempo sujetos al dominio de los trucos. Salimos con bastante buen tiempo, y era noche cerrada cuando llegamos a Klaustenburg, donde pasé la noche en el Hotel Royal. En la comida, o mejor dicho, en la cena, comí pollo preparado con pimentón rojo, que estaba muy sabroso, pero que me dio mucha sed. Nota: recordar obtener la receta para Mina. Le pregunté al camarero y me dijo que se llamaba Paprika Henley y que, como era un plato nacional, me sería muy fácil obtenerlo en cualquier lugar de los Cárpatos. Descubrí que mis escasos conocimientos del alemán me servían allí de mucho. De hecho, no sé cómo me las hubiera arreglado sin ellos. Como dispuse de algún tiempo libre cuando estuve en Londres, visité el British Museum y estudié los libros y mapas de la biblioteca que se referían a Transilvania. Se me había ocurrido que un previo conocimiento del país siempre sería de utilidad e importancia para tratar con un noble de la región. Descubrí que el distrito que él me había mencionado se encontraba en el extremo oriental del país, justamente en la frontera de 3 estados, Transilvania, Moldavia y Bucovina, en el centro de los montes Cárpatos, una de las partes más salvajes y menos conocidas de Europa. No pude distinguir ningún mapa ni obra que arrojara luz sobre la exacta localización del castillo de Drácula, pues no hay mapas en este país que se puedan comparar en exactitud con los nuestros. Pero descubrí que Bistritz, el pueblo de posta mencionado por el conde Drácula, era un lugar bastante conocido. Voy a incluir aquí algunas de mis notas, pues pueden refrescarme la memoria cuando le relate mis viajes a Mina. En la población de Transilvania hay 4 nacionalidades distintas: sajones en el sur y mezclados con ellos los valacos, que son descendientes de los dacios, magiares en el oeste y ezequelios en el este y el norte. Voy entre estos últimos, que aseguran ser descendientes de Atila y los hunos. Esto puede ser cierto, puesto que cuando los magiares conquistaron el país en el siglo VI, encontraron a los hunos, que ya se habían establecido en él. Leo que todas las supersticiones conocidas en el mundo están reunidas en la herradura de los Cárpatos, como si fuese el centro de alguna especie de remolino imaginativo. Si es así, mi estancia puede ser muy interesante.
Nota: recordar que debo preguntar al conde acerca de esas supersticiones. Dormí bien, aunque mi cama era suficientemente cómoda, pues tuve toda clase de extraños sueños. Durante toda la noche, un perro aulló bajo mi ventana, lo cual puede haber tenido que ver algo con ello. O puede haber sido también el pimentón, puesto que tuve que beberme todo el agua de mi garrafón, y todavía me quedé sediento. Ya de madrugada me dormí, pero fui despertado por unos golpes insistentes en mi puerta, por lo que supongo en estos momentos estaba durmiendo profundamente. Comí más pimentón en el desayuno, una especie de potaje hecho de harina de maíz que dicen era mamaliga, y berenjena rellena con picadillo, un excelente plato al cual llaman impletata. Nota: obtener recordar también la receta de esto. Me apresuré a desayunar, ya que el tren salía un poco después de las 8, o mejor dicho, debió haber salido, pues después de correr a la estación a las 7:30, tuve que aguardar sentado en el vagón durante más de una hora antes de que nos pusiéramos en movimiento. Me parece que cuanto más al este se vaya, menos puntuales son los trenes. Me pregunto, ¿cómo serán en China? Pareció que durante todo el día vagábamos a través de un país que estaba lleno de toda clase de bellezas. A veces vimos pueblecitos o castillos en la cúspide de empinadas colinas, tales como se ven en los antiguos misales. Algunas veces corrimos a la par de los ríos y arroyuelos, que por el amplio y pedregoso margen a cada lado de ellos parecían estar sujetos a grandes inundaciones. Se necesita gran cantidad de agua con una gran corriente muy fuerte para poder limpiar la orilla exterior de un río. En todas las estaciones había grupos de gente, algunas veces multitudes, y con toda clase de atuendos. Algunos de ellos eran exactamente iguales a los campesinos de mi país, o a los que había visto cuando atravesaba Francia y Alemania, con chaquetas cortas y sombreros redondos y pantalones hechos por ellos mismos, pero otros eran muy pintorescos. Las mujeres eran muy bonitas, excepto cuando uno se les acercaba, pues eran bastante gruesas alrededor de la cintura. Todas llevaban largas mangas blancas, y la mayor parte de ellas tenían anchos cinturones con un montón de flecos de algo que se les colgaba como en los vestidos de un ballet, pero por supuesto que llevaban enaguas debajo de ellos. Las figuras más extrañas que vimos fueron los eslovacos, que eran más bárbaros que el resto, con sus amplios sombreros de vaqueros, grandes pantalones bombachos y sucios, camisas blancas de lino y enormes y pesados cinturones de cuero, casi de un pie de ancho, completamente tachonados con clavos de hojalata. Usaban botas altas, con los pantalones metidos dentro de ellas, y tenía el pelo largo y negro, y bigotes negros y pesados. Eran muy pintorescos, pero no parecían simpáticos. En cualquier escenario se les reconocería inmediatamente como alguna vieja pandilla de bandoleros. Sin embargo, me dicen que son bastante inofensivos y, lo que es más, bastante tímidos. Ya estaba anocheciendo cuando llegamos a Beat Street, que es una antigua localidad muy interesante. Como está prácticamente en la frontera, pues el paso de Borgo conduce desde allí a Bucovina, ha tenido una existencia bastante agitada, y desde luego pueden verse las señales de ella. Hace 50 años se produjeron grandes incendios que causaron terribles estragos en 5 ocasiones distintas. A comienzos del siglo XVII sufrió un sitio de 3 semanas y perdió 13.000 personas, y a las bajas de la guerra se agregaron a las del hambre y las enfermedades. El conde Drácula me había indicado que fuese al hotel Golden Crown, el cual, para mi gran satisfacción, era bastante anticuado, pues por supuesto yo quería conocer todo lo que me fuese posible de las costumbres del país. Evidentemente me esperaban, pues cuando me acerqué a la puerta me encontré frente a una mujer ya entrada en años, de rostro alegre, vestida a la usanza campesina, ropa interior blanca con un borde delantal, por delante y por detrás, de tela vistosa, tan ajustado al cuerpo que no podía calificarse de modesto. Cuando me acerqué, ella se inclinó y me dijo:
¿El señor inglés? Sí, le respondí. Jonathan Harker. Ella sonrió y le dio algunas instrucciones a un hombre anciano en camisa de blancas mangas, que la había seguido hasta la puerta. El hombre se fue, pero regresó inmediatamente con una carta, que dice: Mi querido amigo, bienvenido a los Cárpatos. Lo estoy esperando ansiosamente. Duerma bien esta noche. Mañana a las 3 saldrá la diligencia para Bucovina. Ya tiene un lugar reservado. En el desfiladero de Borgo, mi carruaje lo estará esperando y lo traerá a mi casa. Espero que su viaje desde Londres haya transcurrido sin tropiezos y que disfrute de su estancia en mi bello país. Su amigo Drácula. 4 de mayo. Averigüé que mi posadero había recibido una carta del conde, ordenándole que asegurara el mejor lugar del coche para mí, pero al inquirir acerca de los detalles, se mostró un tanto reticente y pretendió no poder entender mi alemán. Esto no podía ser cierto, porque hasta esos momentos lo había entendido perfectamente. Por lo menos respondía a mis preguntas exactamente como si las entendiera. Él y su mujer, la anciana que me había recibido, se miraron con temor. Él murmuró que el dinero le había sido enviado en una carta y que era todo lo que sabía. Cuando le pregunté si conocía al conde Drácula y si podía decirme algo de su castillo, tanto él como su mujer se persignaron y, diciendo que no sabían nada de nada, se negaron simplemente a decir nada más. Era ya tan cerca a la hora de la partida que no tuve tiempo de preguntarle a nadie más, pero todo me parecía muy misterioso y ninguna manera tranquilizante. Unos instantes antes de que saliera, la anciana subió hasta mi cuarto y dijo con voz nerviosa: ¿Tiene que ir? Oh, joven señor, ¿tiene que ir? Estaba en tal estado de excitación que me pareció haber perdido la noción del poco alemán que sabía, y lo mezcló todo con un idioma del cual yo no entendí ni una palabra. Apenas comprendí algo haciéndole numerosas preguntas. Cuando le dije que me tenía que ir inmediatamente y que estaba comprometido en negocios importantes, preguntó otra vez: ¿Sabe usted qué día es hoy? Le respondí que era el 4 de mayo. Ella movió la cabeza y habló otra vez. Oh, sí, eso ya lo sé, Pero, ¿sabe usted qué día es hoy? Al responderle yo que no le entendía, ella continuó: Es la víspera del día de San Jorge. ¿No sabe usted que hoy por la noche, cuando el reloj marque la medianoche, todas las cosas demoníacas del mundo tendrán pleno poder? ¿Sabe usted a dónde va? ¿Y a lo que va? Estaba en tal grado de desesperación que yo traté de calmarla, pero sin efecto. Finalmente cayó de rodillas y me imploró que no fuera, que por lo menos esperara 1 o 2 días antes de partir. Todo aquello era bastante ridículo, pero yo me sentí tranquilo. Sin embargo, tenía un negocio que arreglar y no podía permitir que nada se interpusiera. Por lo tanto, traté de levantarla y le dije tan seriamente como pude que lo agradecía, pero mi deber era imperativo y yo tenía que partir. Entonces ella se levantó y secó sus ojos y, tomando un crucifijo de su cuello, me lo ofreció. Yo no sabía qué hacer, pues, fiel a la iglesia anglicana, me he acostumbrado a ver semejantes cosas como símbolos de idolatría, y sin embargo, me pareció descortés rechazárselo a una anciana con tan buenos propósitos y en tal estado mental. Supongo que ella pudo leer la duda en mi rostro, pues me puso el rosario alrededor del cuello y dijo: «¡Por el amor de su madre!». Y luego salió del cuarto. Estoy escribiendo esta parte de mi diario mientras espero el coche, que por supuesto está retrasado, y el crucifijo todavía cuelga alrededor de mi cuello. No sé si es el miedo de la anciana o las múltiples tradiciones fantasmales de este lugar, o el mismísimo crucifijo, pero lo cierto es que no me siento tan tranquilo como de costumbre. Si este libro llega alguna vez a manos de Mina, antes que yo, que le lleve mi adiós. Aquí viene mi coche. Aquí termina la segunda carta del primer capítulo. Continúo con la siguiente carta. 5 de mayo. El castillo.
La oscuridad de la mañana ha pasado y el sol está muy alto sobre el horizonte distante, que parece perseguido. No sé si por árboles o por colinas, pues está tan alejado de las cosas grandes y pequeñas que se mezclan. No tengo sueño, y como no se me llamará hasta que despierte solo, naturalmente escribo hasta que llegue el sueño. Hay muchas cosas raras que quisiera anotar, y para que nadie al leerlas pueda imaginarse que cené demasiado bien antes de salir de Beat Street, también anotaré exactamente mi cena. Cené lo que ellos llaman beefsteak robado, con rodajas de tocino, cebolla y carne de res, todo sazonado con pimiento rojo, ensartado en palos y asado, en el estilo sencillo de la carne de gato de Londres. El vino era Mediash dorado, que produce una rara picazón en la lengua, la cual, sin embargo, no es desagradable. Solo bebí un par de vasos de este vino y nada más. Cuando llegué al coche, el conductor todavía no había tomado su asiento, y lo vi hablando con la dueña de la posada. Evidentemente hablaban de mí, pues de vez en cuando se volvían para verme, y algunas de las personas que estaban sentadas en el banco fuera de la puerta, a las que llaman con un nombre que significa portadores de palabras, se acercaron y escucharon, y luego me miraron, la mayor parte de ellos compadeciéndome. Pude escuchar muchas palabras que se repetían a menudo, palabras raras, pues había muchas nacionalidades en el grupo. Así que tranquilamente extraje mi diccionario políglota de mi petaca y las busqué. Debo admitir que no me produjeron ninguna alegría, pues entre ellas estaban palabras como Ordog, según mi diccionario significa Satanás, Pokol, que significa infierno, Stregoica, que significa bruja, Brolkol y Biklovalk, las que significan la misma cosa, una en eslovaco y la otra en serbio, designado algo que es como un hombre lobo o como un hombre vampiro. Mi diccionario no lo especifica. Recordar, nota, debo preguntarle al conde acerca de estas supersticiones. Cuando partimos, la multitud alrededor de la puerta de la posada, que para entonces ya había crecido a un número considerable, todos hicieron el signo de la cruz y dirigieron 2 dedos hacia mí. Con ninguna dificultad conseguí que ningún pasajero acompañante me dijera qué significaba todo esto. Al principio no querían responderme, pero cuando supo que yo era inglés, me explicó que era el encanto o hechizo contra el mal de ojo. Esto tampoco me agradó mayormente. Cuando salía hacia un lugar desconocido con un hombre desconocido, pero todo el mundo parecía tan bondadoso, tan compasivo y tan simpático que no pude evitar sentirme emocionado. Nunca olvidaré el último vistazo que eché al patio interior de la posada y su multitud de pintorescos personajes, todos persignándose, mientras estaban alrededor del amplio pórtico, con su fondo de rico follaje de adelfas y árboles de naranjo en verdes tonelitos agrupados en el centro del patio. Entonces, nuestro conductor, cuyo amplio pantalón de lino cubría todo el asiento frontal, ellos lo llaman Gotza, fustigó un gran látigo sobre los 4 pequeños caballos que corrían de 2 en 2 e iniciamos nuestro viaje. Pronto perdí de vista y de la memoria los fantasmales temores de la belleza de la escena por la que atravesábamos, aunque si yo hubiese conocido el idioma, o mejor, los idiomas que hablaban mis compañeros de viaje, es muy posible que no hubiese sido capaz de deshacerme de ellos tan fácilmente. Ante nosotros se extendía el verde campo, inclinado, lleno de bosques, con empinadas colinas, aquí y allá, coronadas con cúmulos de tréboles o con esas casas campesinas, con sus paredes vacías, viendo hacia la carretera. Por todos lados había una enloquecedora cantidad de frutos de flor, manzanas, ciruelas, peras y fresas, y a medida que avanzábamos, pude ver cómo la verde hierba bajo los árboles estaba cuajada con pétalos caídos. La carretera entraba y salía entre estas verdes colinas de lo que aquí llaman Tierra Media, liberándose al barrer alrededor las curvas, o cerrada por los estrangulares brazos de los bosques de pino.
De aquí y allá corrían abajo como lenguas de fuego. El camino era áspero, pero a pesar de ello, parecía que volvíamos con una prisa excitante. Entonces, no podía entender a qué se debía esa prisa, pero evidentemente el conductor no quería perder tiempo antes de llegar al desfiladero de Borgo. Se me dijo que el camino era excelente en verano, pero que todavía no había sido arreglado después de las nieves del invierno. A este respecto era diferente a la mayoría de los caminos de los Cárpatos, pues es una antigua tradición que no deben ser mantenidos en tan buen estado. Desde la antigüedad, los hospodadores no podían repararlos, pues entonces los turcos pensaban que se estaban preparando para atraer tropas extranjeras, y de esta manera atizar la guerra que siempre estaba verdaderamente a punto de desatarse. Más allá de las verdes e hinchadas lomas de Tierra Media, se levantaban imponentes colinas de bosques que llegaban hasta las elevadas cumbres de los Cárpatos. Se levantaban a la izquierda y a la derecha de nosotros, con el sol de la tarde cayendo plenamente sobre ellas y haciendo relucir los gloriosos colores de esta bella cordillera, azul profundo y morado en las sombras de los picos, verde y marrón donde la hierba y las piedras se mezclaban, y una infinita perspectiva de rocas dentadas y puntiagudos riscos, hasta que ellos mismos se perdían en la distancia, donde las cumbres nevadas se alzaban grandiosamente. Aquí y allá parecían descubrirse imponentes grietas de la montaña, a través de las cuales, cuando el sol comenzó a descender, vimos en algunas ocasiones el blanco destello del agua cayendo. Uno de mis compañeros me tocó la mano mientras nos deslizábamos alrededor de la base de la colina y señaló la elevada cima de una montaña cubierta de nieve, que parecía, a medida que avanzábamos en nuestra serpenteante carretera, estar frente a nosotros. «Mire, Eisten Sack, el trono de Dios», me dijo, y se persignó nuevamente. A medida que continuamos por nuestro interminable camino y el sol se hundió más y más detrás de nosotros, las sombras de la tarde comenzaron a rodearnos. Este hecho quedó realzado porque las cimas de las nevadas montañas todavía recibían los rayos del sol y parecían brillar con un delicado y frío color rosado. Aquí y allá pasamos ante checos y eslovacos, todo en sus pintorescos atuendos, pero noté que el bocio prevalecía dolorosamente. A lo largo de la carretera había muchas cruces, y a medida que pasábamos, todos mis compañeros se persignaron ante ellas. Aquí y allá había una campesina arrodillada frente a un altar, sin que siquiera se volviera a vernos al acercarnos, sino que más bien parecía, en el arrobamiento de la devoción, no tener ni ojos ni oídos para el mundo exterior. Muchas cosas eran completamente nuevas para mí. Por ejemplo, hacinas de paja en los árboles y aquí y allá muy bellos grupos de sauces llorones, con sus blancas ramas brillando como plata a través del delicado verde de las hojas. Una y otra vez pasamos un carromato, la carreta ordinaria de los campesinos, con su vértebra larga, culebreante, calculada para ajustarse a las desigualdades de la carretera. En cada uno de ellos iba sentado un grupo de campesinos que regresaban a sus hogares. Los checos son con sus pieles de ovejas blancas y los eslovacos con las suyas de color. Estos últimos llevaban a una guisa de lanzas sus largas duelas con una hacha en el extremo. Al comenzar a caer la noche, se sintió mucho frío y la creciente penumbra pareció mezclar en una sola bruma la lobreguez de los árboles, robles, hayas y pinos, aunque en los valles que corrían profundamente a través de los surcos de las colinas, a medida que ascendíamos hacia el desfiladero, se destacaban contra el fondo de la tardía nieve los oscuros abetos. Algunas veces, mientras la carretera era cortada por los bosques de pino que parecían acercarse a nosotros en la oscuridad, grandes masas grisáceas que estaban desparramadas aquí y allá entre los árboles producían un efecto lóbrego y solemne que hacía renacer los pensamientos y las siniestras fantasías engendradas por la tarde.
mientras que el sol poniente parecía arrojar un extraño consuelo a las fantasmales nubes que, entre los Cárpatos, parece que vagabundeaban incesantemente por los valles. En ciertas ocasiones, las colinas eran tan empinadas que, a pesar de la prisa de nuestro conductor, los caballos solo podían avanzar muy lentamente. Yo quise descender del coche y caminar al lado de ellos, tal como lo hacemos en mi país, pero el cochero no quiso saber nada de eso. No, no, me dijo, no debe usted caminar por aquí. Los perros son muy agresivos, dijo, y luego añadió con lo que evidentemente pareció ser una broma macabra, pues miró a su alrededor para captar las sonrisas afirmativas de los presentes. Ya vendrá usted suficiente que hacer antes de irse a dormir. Así fue que la única parada que hizo durante un momento sirvió para que encendiera las lámparas. Al oscurecer, pareció que los pasajeros se volvían más nerviosos y continuamente le estuvieron hablando al cochero uno tras otro, como si le pidieran que aumentara la velocidad. Fustigó a los caballos misericordiosamente con su látigo largo, y con salvajes gritos de aliento trató de obligarlos a mayores esfuerzos. Entonces, a través de la oscuridad, pude ver una especie de mancha de luz gris delante de nosotros, como si hubiese una hendidura en las colinas. La intranquilidad de los pasajeros aumentó. El loco carruaje se bamboleó sobre sus grandes resortes de cuero y se inclinó hacia un lado y a otro lado, como un barco flotando sobre un mar proceloso. Yo tuve que sujetarme. El camino se hizo más nivelado y parecía que volábamos sobre él. Entonces, las montañas parecieron acercarse a nosotros desde ambos lados, como si quisiesen estrangularnos, y nos encontramos a la entrada del desfiladero de Borgo. Uno por uno, todos los pasajeros me ofrecieron regalos, insistiendo de una manera tan sincera que no había modo de negarse a recibirlos. Desde luego, los regalos eran de muy diversas y extrañas clases, pero cada uno me lo entregó de tan buena voluntad, con palabras tan amables y con una bendición, esa extraña mezcla de movimientos temerosos que ya había visto en las afueras del hotel en Bistrix, el signo de la cruz y el hechizo contra el mal de ojo. Entonces, al tiempo que volábamos, el cochero se inclinó hacia adelante y, a cada lado, los pasajeros, apoyándose sobre las ventanillas del coche, escudriñaron ansiosamente la oscuridad. Era evidente que se esperaba que sucediera algo raro, pero aunque le pregunté a cada uno de los pasajeros, ninguno me dio la menor explicación. Este estado de ánimo duró algún tiempo, y al final vimos cómo el desfiladero se abría hacia el lado oriental. Sobre nosotros pendían oscuras y tenebrosas nubes, y el aire se entrecortaba pesado, cargado con la opresiva sensación del trueno. Parecía como si la cordillera separara dos atmósferas, y que ahora hubiésemos entrado en la tormentosa. Yo mismo me puse a buscar el vehículo que debía llevarme hasta la residencia del conde. A cada instante esperaba ver el destello de las lámparas a través de la negrura, pero todo se quedó en la mayor oscuridad. La única luz provenía de los parpadeantes rayos de luz de nuestras propias lámparas, en las cuales los vaos de nuestros agotados caballos se elevaban como nubes blancas. Ahora pudimos ver el arenoso camino extendiéndose blanco frente a nosotros, pero en él no había ninguna señal de un vehículo. Los pasajeros se reclinaron con un suspiro de alegría, que parecía burlarse de mi propia desilusión. Ya estaba pensando qué podía hacer en tal situación cuando el cochero, mirando su reloj, dijo a los otros algo que apenas pude oír. Tan suave y tan misterioso fue el tono en que lo dijo. Creo que fue algo así como 1 hora antes de tiempo. Entonces se volvió a mí y me dijo en un alemán peor que el mío: no hay ningún carruaje aquí. Después de todo, nadie espera al Señor. Será mejor que venga ahora a Bucovina y regrese mañana o al día siguiente. Mejor al día siguiente. Mientras hablaba, los caballos comenzaron a piafar y a relinchar y a enfurecerse tan salvajemente
que el cochero tuvo que sujetarlos con firmeza. Entonces, en medio de un coro de alaridos de los campesinos que se presinaban apresuradamente, apareció detrás de nosotros una caleza. Nos pasó y se detuvo al lado de nuestro coche. Por la luz que despedían nuestras lámparas, al caer los rayos sobre ellos, pude ver que los caballos eran unos espléndidos animales, negros como el carbón. Estaban conducidos por un hombre alto, con una larga barba grisácea y un gran sombrero negro, que parecía ocultar su rostro de nosotros. Solo pude ver el destello de un par de ojos muy brillantes, que parecieron rojos al resplandor de la lámpara. En los instantes en que el hombre se volvió a nosotros, se dirigió al cochero. «Llegó usted muy temprano hoy, mi amigo». El hombre replicó balbuceando. El señor inglés tenía prisa». Entonces, el extraño volvió a hablar. «Supongo entonces que por eso usted deseaba que él siguiera hasta Bucovina. No puede engañarme, mi amigo. Sé demasiado y mis caballos son veloces». Y al hablar sonrió, y cuando la luz de la lámpara cayó sobre su fina y dura boca, con labios muy rojos, sus agudos dientes le brillaron blancos como el marfil. Uno de mis compañeros le susurró a otro aquella frase de la Leonora de Burger, que dice: «Pues los muertos viajan velozmente». El extraño conductor escuchó evidentemente las palabras, pues alzó la mirada con una centellante sonrisa. El pasajero escondió el rostro al mismo tiempo que hizo la señal con los dos dedos y se persignó. «Denme el equipaje del señor», dijo el extraño cochero. Con una presteza excesiva, mis maletas fueron sacadas y acomodadas en la caleza. Luego descendí del coche, pues la caleza estaba situada a su lado, y el cochero me ayudó con una mano que asió mi brazo como un puño de acero. Su fuerza debía ser prodigiosa. Sin decir palabra, agitó las riendas. Los caballos dieron media vuelta y nos deslizamos hacia la oscuridad del desfiladero. Al mirar hacia atrás, vi el vaho de los caballos del coche a la luz de las lámparas, y proyectadas contra ellas las figuras de mis hasta hacía poco compañeros persignándose. Entonces el cochero fustigó su látigo y gritó a los caballos, y todos arrancaron con rumbo a Bucovina. Al perderse en la oscuridad, sentí un extraño escalofrío, y un sentimiento de soledad se apoderó de mí. Pero mi nuevo cochero se cubrió los hombros con una capa y puso una manta sobre mis rodillas, hablando luego un excelente alemán. «La noche está fría, señor mío, y mi señor el conde me pidió que tuviera buen cuidado de usted. Debajo del asiento hay una botella de Slivovitz, un licor regional hecho de ciruelas, en caso de que usted guste». Pero yo no tomé nada, aunque era agradable saber que había una provisión de licor. Me sentí un poco extrañado y no menos asustado. Creo que si hubiese habido otra alternativa, yo lo hubiese tomado en vez de proseguir aquel misterioso viaje nocturno. El carruaje avanzó a paso rápido, en línea recta. Luego dimos una curva completa y nos internamos por otro camino recto. Me pareció que simplemente dábamos vuelta una y otra vez sobre el mismo lugar. Así pues, tomé nota de un punto sobresaliente y confirmé mis sospechas. Me hubiese gustado preguntarle al cochero qué significaba todo aquello, pero realmente tuve miedo, pues pensé que, en la situación en que me encontraba, cualquier protesta no podría dar al efecto deseado en caso de que me hubiese habido una intención de retraso. Al cabo de un rato, sin embargo, sintiéndome curioso por saber cuánto tiempo había pasado, encendí un fósforo, y a su luz miré mi reloj. Faltaban pocos minutos para la medianoche. Esto me dio una especie de sobresalto, pues supongo que la superstición general acerca de la medianoche había aumentado debido a mis recientes experiencias.
me quedé aguardando con una enfermiza sensación de ansiedad. Entonces, un perro comenzó a aullar en alguna casa campesina más adelante del camino, pero dejó escapar un largo, lúgubre aullido, como si tuviese miedo. Su llamada fue recogida por otro perro, y por otro, y otro, hasta que, nacido como el viento que ahora pasaba suavemente a través del desfiladero, comenzó un aterrador concierto de aullidos que parecían llegar de todos los puntos del campo, desde tan lejos como la imaginación alcanzase a captar a través de las tinieblas de la noche. Desde el primer aullido, los caballos comenzaron a piafar y a inquietarse, pero el cochero les habló tranquilizándolos y ellos rápidamente recobraron la calma, aunque temblaban y sudaban como si acabaran de pasar por un repentino susto. Entonces, en la lejana distancia, desde las montañas que estaban a cada lado de nosotros, llegó un aullido mucho más fuerte y agudo, el aullido de los lobos, que afectó a los caballos y a mi persona de la misma manera. Estuve a punto de saltar de la caleza y echarme a correr, mientras que ellos retrocedieron y se enojaron frenéticamente, de manera que el cochero tuvo que emplear toda su fuerza para impedir que se desbocaran. Sin embargo, a los pocos minutos, mis oídos se habían acostumbrado a los aullidos, y los caballos se habían calmado tanto que el cochero pudo descender y pararse frente a ellos. Los sobó y los acarició, y les susurró algo en las orejas, tal como he oído que hacen los domadores de caballos, y con un efecto tan extraordinario que bajo estos mimos se volvieron nuevamente bastante obedientes, aunque todavía temblaban. El cochero tomó nuevamente su asiento, sacudió sus riendas y reiniciamos nuestro viaje a buen paso. Esta vez, después de llegar hasta el lado extremo del desfiladero, repentinamente cruzó por una estrecha senda que se introducía agudamente a la derecha. Pronto nos encontrábamos obstruidos por árboles que en algunos lugares cubrían por completo el camino, formando una especie de túnel a través del cual pasábamos. Y además de eso, gigantescos peñascos amenazadores nos hacían vaya uno y al otro lado. A pesar de encontrarnos así protegidos, podíamos escuchar el viento que se elevaba, pues gemía y silbaba a través de las rocas, y las ramas de los árboles chocaban entre sí al pasar nosotros por el camino. Hizo cada vez más frío, y una fina nieve comenzó a caer, de tal manera que al momento alrededor de nosotros todo estaba cubierto por un manto blanco. El agudazo viento todavía llevaba los aullidos de los perros, aunque estos fueron decreciendo a medida que nos alejábamos. El aullido de los lobos, en cambio, se acercó cada vez más, como si ellos se fuesen aproximando hacia nosotros por todos lados. Me sentí terriblemente angustiado, y los caballos compartieron mi miedo. Sin embargo, el cochero no parecía tener ningún temor. Continuamente volvía la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, pero yo no podía ver nada a través de la oscuridad. Repentinamente, lejos, a la izquierda, divisé el débil resplandor de una llama azul. El cochero lo vio al mismo tiempo. Inmediatamente paró los caballos y, saltando a tierra, desapareció en la oscuridad. Yo no sabía qué hacer, y mucho menos debido a que los aullidos de los lobos parecían acercarse. Pero mientras dudaba, el cochero apareció repentinamente otra vez, y sin decir palabra, tomó asiento y reanudamos nuestro viaje. Creo que debo haberme quedado dormido o soñé repetidas veces con el incidente, pues este se repitió una y otra vez, y ahora al recordarlo, me parece que fue una especie de pesadilla horripilante. Una vez la llama apareció tan cerca del camino que hasta en la oscuridad que nos rodeaba pude observar los movimientos del cochero. Se dirigió rápidamente a donde estaba la llama azul. Debe haber sido muy tenue, porque no parecía iluminar el lugar alrededor de ella, y tomando algunas piedras las colocó en una forma significativa.
En una ocasión fui víctima de un extraño efecto óptico. Estando él parado entre la llama y yo, no pareció obstruirla, porque continué viendo su fantasmal luminosidad. Esto me asombró, pero como solo fue un efecto momentáneo, supuse que mis ojos me habían engañado debido al esfuerzo que hacían en la oscuridad. Luego, por un tiempo, ya no aparecieron las llamas azules, y nos lanzamos velozmente a través de la oscuridad con los aullidos de los lobos rodeándonos, como si nos siguieran en círculos envolventes. Finalmente el cochero se alejó más de lo que había hecho hasta entonces, y durante su ausencia los caballos comenzaron a temblar más que nunca, y a piafar y a relinchar de miedo. No pude ver ninguna causa que motivara su nerviosismo, pues los aullidos de los lobos habían cesado por completo. Pero entonces la luna, navegando a través de las negras nubes, apareció detrás de la dentada cresta de una roca saliente revestida de pinos. Y a su luz vi a su alrededor de nosotros un círculo de lobos, con dientes blancos y lenguas rojas y colgantes, con largos miembros sinuosos y pelo hirsuto. Eran 100 veces más terribles en aquel lúgubre silencio que los rodeaba que cuando estaban aullando. Por mi parte, caí en una especie de parálisis de miedo. Solo cuando el hombre se encuentra cara a cara con semejantes horrores, puede comprender su verdadero significado. De pronto, todos los lobos comenzaron a aullar como si la luz de la luna produjera un efecto peculiar en ellos. Los caballos se encabritaron y retrocedieron, y miraron impotentes alrededor con unos ojos que giraban de manera dolorosa. Pero el círculo viviente de terror los acompañaba a cada lado. Forzosamente tuvieron que permanecer dentro de él. Yo le grité al cochero que regresara, pues me pareció que nuestra última alternativa era tratar de abrirnos paso a través del círculo, y para ayudarle a su regreso, grité y golpeé al lado de la caleza, esperando que el ruido espantara a los lobos de aquel lado, y así él tuviese oportunidad de subir al coche. Como finalmente llegó, es cosa que no sé, pero escuché su voz alzarse en un tono de mando imperioso, y mirando hacia el lugar de donde provenía, lo vi parado en medio del camino. Agitó los largos brazos como si tratase de apartar un obstáculo impalpable, y los lobos se retiraron. Justamente en esos momentos, una pesada nube pasó a través de la cara de la luna, de modo que volvimos a sumirnos en la oscuridad. Cuando pude ver otra vez, el conductor estaba subiendo a la caleza, y los lobos habían desaparecido. Todo esto fue tan extraño y misterioso que fui sobrecogido por un miedo pánico, y no tuve valor para moverme ni para hablar. El tiempo pareció interminable mientras continuamos camino, ahora en la más completa oscuridad, pues las negras nubes oscurecían la luna. Continuamos ascendiendo, con ocasionales periodos de rápidos descensos, pero ascendiendo la mayor parte del tiempo. Repentinamente tuve conciencia de que el conductor estaba deteniendo a los caballos en el patio interior de un inmenso castillo, ruinoso en parte, de cuyas altas ventanas negras no salía un solo rayo de luz, y cuyas quebradas murallas mostraban una línea dentada que destacaba contra el cielo iluminado por la luz de la luna. Así termina el primer capítulo de Drácula, de Bram Stoker. Cuéntenme qué les pareció. En Cartas a Milena, Franz Kafka desnuda su corazón en una correspondencia que es al mismo tiempo ternura, confesión y tormento. Cada palabra es un espejo de su fragilidad y de su pasión, un testimonio de lo difícil que es amar desde la distancia y desde la herida. Pónganse cómodos, voy a leer las primeras cartas de las Cartas a Milena. Abril de 1920. Merano Untermais, Pensión Outburn. Querida señora Milena, la lluvia, que ha durado 2 días y una noche, acaba de cesar, probablemente solo de modo provisional. Sin embargo, es un acontecimiento digno de celebrarse,
y yo lo celebro escribiéndole. Por lo demás, la lluvia ha sido soportable. Esto es el extranjero, pequeñito sin duda, pero uno se sienta a gusto en él. Si mi impresión es correcta, un breve encuentro ocasional y casi silencioso, por lo visto es inagotable en mi recuerdo. A usted también le gustaba esta bien extranjera, que más tarde quizás haya enturbiado debido a la situación general. Pero, ¿también le gusta el extranjero como tal? Lo que, por cierto, tal vez sería, y no debe serlo, una mala señal. Yo vivo aquí muy bien, el cuerpo mortal apenas podría soportar más cuidados. El balcón de mi habitación está inmerso en el jardín, rodeado, recubierto de florecientes arbustos. La vegetación de aquí es asombrosa, cuando en Praga, con este tiempo, casi se congelarían los charcos. Delante de mi balcón se abren poco a poco las flores. Pero al mismo tiempo, expuesto plenamente al sol, o mejor dicho, al cielo encapotado, como ocurre desde hace ya una semana, lagartijas y pájaros, desiguales parejas, vienen a verme. ¿Cómo le recomendaría este verano? Hace poco me escribió usted que no podía respirar. En esa expresión están muy próximos la imagen y su significado, y aquí ambas cosas pueden ser un poco más llevaderas. Con mis más cordiales saludos, suyo, F. Kafka. Así termina la primera carta. Voy a continuar con la segunda, cualquier cosita me dicen. Creo que... Abril de 1920. Merano Untermais, pensión Outburg. Querida señora Milena, le escribí unas líneas desde Praga y luego desde Merano. No he recibido respuesta. Por otra parte, esas líneas no necesitaban una respuesta tan inmediata. Y si su silencio solo significa que se encuentra medianamente bien, lo que a menudo se manifiesta en un rechazo de la escritura, estoy completamente satisfecho. Pero también es posible, y por eso escribo, que yo la haya ofendido de algún modo en mis cuartillas. Qué grosera sería mi mano, totalmente contra mi voluntad, si hubiera ocurrido esto. O bien, lo que sería desde luego mucho más grave, que el instante de sosiego y alivio que usted menciona ya ha pasado y de nuevo tenga una mala racha. Sobre la primera posibilidad no sé decir nada. Tan lejos de mí está eso y tanto más cerca todo lo demás. Sobre la segunda posibilidad no doy ningún consejo. ¿Qué consejo iba a dar yo? Sino que solo pregunto, ¿por qué no se marcha un poco de Viena? Usted no es apátrida como tanta gente. ¿No le daría nuevas energías pasar una temporada en Bohemia? Y si tal vez, por motivos que desconozco, no quiere ir a Bohemia, entonces a otro sitio, incluso a Merano, sería quizás lo adecuado. ¿Lo conoce? Así pues, espero dos cosas: que continúe el silencio, y eso significaría, no se preocupe, estoy bastante bien. O si no, unas líneas. Con su sincero afecto, Kafka. Caigo en la cuenta de que no recuerdo apropiadamente ningún detalle preciso de su rostro, solo cómo se marchó por entre las mesas del café, su figura, su vestido, eso aún lo veo. Así concluye la segunda carta. Cuéntenme, ¿qué les parece? Admito que es la primera vez que me pongo a leer un conjunto de cartas de cualquier autor, Ni siquiera he leído las cartas que se conservan de Emily Dickinson y soy su fan. Así que esta es la primera vez que estoy leyendo cartas de un autor, tanto en live como en normal. A ver si algún día grabo unas cartas para video de YouTube. ¿Qué les parecería la idea? Pueden ser de este Kafka o de algún otro autor. Merano, abril de 1920. Querida señora Milena, está afanándose en esa traducción en medio del sombrío mundo vienes. Para mí es conmovedor y vergonzoso. En cuanto a Wolf, usted tiene que haber percibido ya una carta suya. Al menos él me escribió hace bastante tiempo hablando de esa carta. Esa novela corta, Asesinos, anunciada al parecer en un catálogo. No la he escrito yo, es un malentendido.
pero por lo visto es lo mejor. Puede que en efecto sea mía. A juzgar por su última y penúltima cartas, el desasosiego y la preocupación la han dejado en paz definitivamente. Esto será aplicable, sin duda, también a su marido. Cuánto se lo deseo a los dos. Recuerdo una tarde de domingo, hace 2 años. Yo caminaba despacio por el muelle de Francisco José, pegado a la pared de las casas, y me tropecé con su marido, que tampoco venía a mi encuentro en una actitud mucho más grandiosa. Dos expertos en dolor de cabeza, aunque cada uno en su muy diferente estilo. Ya no recuerdo si continuamos caminando juntos o pasamos uno al lado del otro. La diferencia entre esas dos posibilidades no habría sido muy grande, pero eso ya es pasado y debe seguir hundido en el pasado. ¿Es agradable su casa? Cordiales saludos, suyo, Kafka. Así termina la tercera carta. Continuamos con la cuarta carta, si mis cuentas no me fallan. Verano, abril de 1920. De modo que el pulmón, lo he estado rumiando todo el día, no he podido pensar en otra cosa. No es que esa enfermedad me asuste excesivamente, es probable, y así lo espero. Sus insinuaciones parecen ir en esa dirección, que en usted se presente con suavidad, incluso una verdadera enfermedad pulmonar. Pulmones más o menos defectuosos los tiene media Europa occidental. Que yo conozco en mí desde hace 3 años, me ha aportado más cosas buenas que malas. En mí empezó en plena noche, hace unos 3 años, con un vómito de sangre. Me levanté, en lugar de seguir acostado, como supe más tarde que era lo preceptivo. Como la excitación que se sienta ante todo lo nuevo, claro, también un poco asustado, fui a la ventana, me asomé, fui al lavabo, anduve por la habitación, me senté en la cama, sangré todo el tiempo. Sin embargo, no me sentía desgraciado, porque poco a poco sabía, por una razón concreta, que si dejaba de sangrar, después de 3 o 4 años casi insomnes, dormiría por primera vez. Cesó en efecto desde entonces y no se ha repetido, y dormí el resto de aquella noche. Por la mañana vino la sirvienta. Yo tenía entonces un apartamento en el palacio de Schönborn. Una muchacha buena y casi abnegada, pero extremadamente objetiva. Vio la sangre y dijo: «Pane doctore, svami do dol de podra». Pero yo me encontraba mejor que otras veces. Estuve en la oficina y hasta por la tarde no fui al médico. Aquí no tiene importancia cómo continuó la historia. Solo he querido decir lo siguiente. No me ha asustado su enfermedad, sobre todo porque continuamente me interrumpo. Le doy vueltas a mis recuerdos. Vuelvo a ver, a través de toda esa fragilidad, lo casi campesino y saludable que hay en usted. Y compruebo que no está enferma. Es un aviso, pero no una enfermedad del pulmón. Eso no me ha asustado, por tanto, sino pensar en lo que ha de haber precedido a ese trastorno. Y si de entrada descartó además todo lo que también pone en su carta, no tiene un céntimo. Té y manzana, cada día de 2 a 8, son cosas que no puede entender. Por lo visto, para explicar eso, de verdad hay que hacerlo de palabra. Por tanto, prescindo aquí de eso, pero solo en esta carta, porque olvidarlo es imposible, y pienso solo en la explicación que entonces, cuando caí enfermo, elaboré para mi caso, y es que es aplicable para muchos otros casos. Era que el cerebro ya no podía soportar la cantidad de preocupaciones y dolores que pesaban sobre él, y dijo: «Ya no puedo más, pero si hay alguien interesado en conservar todo esto, que me quite, por favor, una parte de la carga, y todo seguirá adelante algún tiempo más». Entonces se presentó el pulmón. De todos modos, seguramente no tenía mucho que perder. Esos debates entre el cerebro y el pulmón, que tuvieron lugar sin conocimiento mío, pueden haber sido horribles. ¿Y qué hará usted ahora? Probablemente todo quedará en nada si la cuidan a usted un poco. Pero que hay que cuidarlo un poco. Eso tiene que entenderlo todo el que se sienta afecto por usted. Todo lo demás es secundario.
Así que ahí estaría la salvación. Diría que sí. No, fuera de bromas. No estoy para bromas, ni lo estaré hasta que me haya escrito que va a organizar su vida de otra manera y pensando más en su salud. Después de su última carta, ya no preguntó por qué no se marcha un poco a Viena. Eso lo entiendo ahora. Pero muy cerca de Viena hay también hermosos lugares donde estar y posibilidades de que la cuiden. Hoy no toco ningún otro tema. No hay nada más importante que pueda contarle. Todo lo demás, mañana, también darle las gracias por el número de la revista, que me conmueve y me avergüenza, que me entristece y me alegra. No, una cosa todavía. Si usted emplea un solo número de su sueño en trabajar en la traducción, es como si me lanzaran un anatema, porque si eso va alguna vez a los tribunales, nadie se meterá en complicadas mezquinas, sino que bastará con una simple constatación. Le ha quitado el sueño. Con ello estoy muy sentenciado y con toda justicia. Por tanto lucho por mí cuando le pido que no vuelva a hacerlo. Atentamente, Kafka. Así termina esta carta. Vamos con la siguiente carta. Merano, mayo de 1920. Querida señora Milena, solo unas palabras. Seguramente volveré a escribirle mañana. Hoy solo escribo pensando en mí, solo por hacer algo para mí, solo para liberarme un poco de la impresión que me ha causado su carta. De lo contrario, seguiría agobiándome día y noche. Es usted muy extraña, Milena. Vive allá en Viena. Tiene que sufrir también lo suyo, y entre medias aún le queda tiempo para asombrarse de que otros, yo por ejemplo, no se encuentren demasiado bien y duerman una noche un poco peor que la anterior. Las 3 amigas que tengo aquí, 3 hermanas, la mayor de 5 años, pensaban a este respecto de manera mucho más sensata. En todo momento, estuviéramos o no a orillas del río. Querían echarme al agua, y no porque yo les hubiera hecho nada malo, no, en absoluto. Cuando las personas mayores amenazan hacia los niños, es, por supuesto, en broma y con cariño. Y viene a significar, más o menos, ahora vamos a decir, para divertirnos, las cosas más imposibles. Pero los niños son gente seria y no conocen lo imposible. Aunque fracasen 10 veces en su intento de echarme al agua, no se convencerán. Por eso de que la vez siguiente tampoco lo conseguían, es más, ni siquiera saben que no lo han conseguido en los 10 intentos anteriores. Son inquietantes los niños. Si se aplica a sus palabras y a sus intenciones el saber del adulto, cuando una niñita así de 4 años, que solo parece existir para que la besen y la apretujen, pero que al mismo tiempo es fuerte como un roble y un poco gordezuela aún, de la época de la lactancia, se lanza contra uno y las 2 hermanas la ayudan a derecha e izquierda, y detrás de uno está ya el parapeto, y el afable padre de las niñas, y la madre, guapa, apacible y rolliza, junto al cochecito del cuarto hijo. Sonríen desde lejos a lo que está pasando y no quieren ayudar. Entonces casi no hay salvación y apenas es posible describir cómo uno, a pesar de todo, pudo ponerse a salvo. Unas niñas cargadas de sencillez o de presentimientos querían arrojarse al agua sin ningún motivo, tal vez porque me consideraban superfluo, y sin embargo ni siquiera conocían las cartas de ustedes y mis respuestas. Lo de con la mejor intención de mi última carta no debe asustarla. Era un periodo que aquí no es esporádico, de insomnio total. Yo había escrito esta anécdota, una anécdota que había recordado muchas veces en relación con usted, pero cuando hube terminado, con tanta tensión de la sien derecha y de la izquierda, no podía saber bien por qué la había contado. Además, estaba también la masa informe de lo que yo había querido decirle allí, en el balcón, tumbado en la hamaca, y por eso no me quedó otro remedio que apelar a ese sentimiento básico, y tampoco ahora puedo hacer algo muy distinto. Usted tiene todo lo mío que se ha publicado,
excepto el último libro, Un médico rural, una colección de breves relatos que le enviará a Wolf. En cualquier caso, le escribí por eso hace una semana. En prensa no hay nada, y no sé qué podría haber ahora. Todo lo que haga usted con los libros y con las traducciones estará bien. Es una pena que no tengan más valor para mí, de modo que, cuando los pongo en sus manos, esté expresando realmente la confianza que tengo en usted. En cambio, me alegro de que estas pocas observaciones sobre el fogonero que me pide me permitan hacer un pequeño sacrificio. Será el mejor anticipo de ese castigo infernal que consiste en tener que examinar una vez más la propia vida con la mirada del conocimiento. Y lo peor de ello no es tener que pasar revista a las acciones, evidentemente malas, sino a las que en su momento uno consideró buenas. Y a pesar de todo, es bueno escribir. Estoy más tranquilo que hace 2 horas, cuando estaba con su carta allá afuera, en la hamaca, a un paso de distancia de mí, que seguía allí tumbado. Un escarabajo había caído de espaldas y estaba desesperado. No podía enderezarse. Me habría gustado ayudarle. Tan fácil era. Se le podía prestar visible ayuda con un palo y una patadita. Pero con la carta de usted me olvidé de él. Tampoco podía levantarme. Fue una lagartija la que me llamó otra vez la atención sobre la vida que me rodeaba. Su camino pasaba por encima del escarabajo, que ya estaba completamente inmóvil. Así pues, me dije, no era un accidente, sino una agonía, el extraño espectáculo de la muerte natural de un animal. Pero la lagartija, al deslizarse sobre él, hizo que se incorporase. Eso sí, un ratito siguió inmóvil como un muerto, pero después se echó a correr con toda normalidad, pared arriba. Probablemente recobré así, en cierto modo, un poco de ánimo. Me levanté, bebí leche y me puse a escribirle. Así concluí esta carta. Cuéntenme qué les pareció. Viajamos ahora a los senderos encantados de los cuentos populares. Pocas historias han marcado tanto la memoria colectiva como Caperucita Roja. La escucharemos primero en la versión de Charles Perrault, más breve y más sombría, y luego la de los hermanos Grimm, donde la inocencia y el peligro se entrelazan con moralejas distintas. Ambas versiones nos muestran cómo un mismo relato puede transformarse con el tiempo, y cómo los cuentos de hadas también esconden advertencias profundas. Caperucita Roja, de Charles Perrault. Aquí menciona que la traducción fue hecha por Luis Alberto de Cuenca. Había una vez una niña de pueblo, la más bonita que hubieras visto. Su madre estaba loca con ella y su abuela más loca todavía. Esta buena mujer encargó para ella una caperuza roja que le sentaba tan bien que todos la llamaban Caperucita Roja. Un día, su madre, que había cocido y hecho pasteles, le dijo: «Ve a ver cómo anda tu abuela, pues me ha dicho que estaba enferma. Llévale un pastel y este tarrito de mantequilla». Caperucita Roja salió enseguida para ir a casa de su abuela, que vivía en otro pueblo. Al pasar por un bosque, se encontró con el compadre lobo, a quien le entraron muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió, porque había algunos leñadores por la floresta. Le preguntó a dónde se dirigía. La pobre niña, que no sabía lo peligroso que es detenerse a escuchar a un lobo, le dijo: «Voy a ver a mi abuelita y le llevaré un pastel con un tarrito de mantequilla que mi madre le envía». «¿Vive muy lejos?», le preguntó el lobo. «Oh, sí», dijo Caperucita, «al otro lado del molino, que puedes ver allá a lo lejos, en la primera casa del pueblo». «Pues bien», dijo el lobo, «yo también quiero ir a verla. Voy a ir por ese camino y tú por aquel, a ver quién llega primero». El lobo echó a correr con todas sus fuerzas por el camino que era más corto, y la niña se fue por el camino más largo, entreteniéndose en tomar avellanas, correr detrás de las mariposas
y hacer ramilletes con las florecillas que iba encontrando. No tardó el lobo en llegar a la casa de la abuelita. Llama a la puerta. Toc, toc. ¿Quién es? Soy tu nieta, Caperucita Roja, dijo el lobo imitando la voz de la niña. Y te traigo un pastel y un tarrito de mantequilla que mi madre te envía. La buena de la abuela, que estaba en la cama porque se encontraba un poco mal, le gritó: «Tira de la llave, que caerá el pestillo». El lobo tiró de la llave y la puerta se abrió. Se arrojó sobre la buena mujer y la devoró en un instante, pues hacía más de 3 días que no había comido el lobo. Luego cerró la puerta y fue a recostarse en la cama de la abuela, esperando a Caperucita Roja, que llegó un poco después y llamó a la puerta. ¿Quién es? Caperucita Roja, que oyó el vozarrón del lobo, tuvo miedo al principio, pero creyendo que su abuela estaba resfriada, respondió: «Soy tu nieta, Caperucita Roja, y te traigo un pastel y un tarrito de mantequilla que mi madre te envía». El lobo le gritó, suavizando un poco la voz: «Tira de la llave, que caerá el pestillo». Caperucita Roja tiró de la llave y la puerta se abrió. El lobo, al verla entrar, le dijo mientras se ocultaba en la cama bajo la manta: «Pon el pastel y el tarro de mantequilla encima del baúl y ven, acuéstate conmigo». Caperucita Roja se quitó la ropa y se metió en la cama, donde se quedó muy sorprendida al ver el aspecto que ofrecía su abuela en paños menores. Le dijo: «Abuelita, ¿qué brazos tan grandes tienes?» «Son para abrazarte mejor, hija mía». «Abuelita, ¿qué piernas tan grandes tienes?» «Son para correr mejor, niña mía». «Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes?» «Son para oír mejor, niña mía». «Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes?» «Son para verte mejor, niña mía». «Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes?» «Son para comerte mejor». Y diciendo estas palabras, el malvado lobo se arrojó sobre Caperucita Roja y se la comió. Y bueno, así acaba esta versión de Caperucita Roja de Charles Perrault. Literal, se la comió y fin. Ya, no hubo más. Hasta ahí llegó Caperucita. Bueno, continuamos. Caperucita Roja, de los hermanos Grimm. Érase una vez una adorable niñita, a la que todos querían con solo verla. Pero quien más la quería era su abuela, que ya no sabía ni qué regalarle. En cierta ocasión, le regaló una caperucita de terciopelo rojo. Y como todo le sentaba tan bien, y la niña no quería ponerse otra cosa, todos la llamaron, a partir de entonces, Caperucita Roja. Un buen día, su madre le dijo: «Mira, Caperucita, aquí tienes un trozo de tarta y una botella de vino. Llévaselos a la abuela, está enferma y débil, y esto la va a reanimar. Ponte en camino antes de que empiece a hacer calor, y cuando te marches, anda con cuidado, y no te apartes del sendero. No vaya a ser que te caigas, se rompa la botella y la abuela se quede sin nada. Y cuando llegues a su casa, no te olvides de darle los buenos días y no te pongas a rogar por todos los rincones». «Lo haré todo muy bien», dijo Caperucita Roja a su madre dándole la mano. Pero la abuela vivía en el bosque, a media hora de la aldea. Cuando Caperucita Roja llegó al bosque, el lobo le salió al encuentro. Caperucita Roja no sabía qué animal tan malvado era y no se asustó. «Buenos días, Caperucita Roja», le dijo. «Muchas gracias, lobo, buenos días». «¿A dónde vas tan temprano, Caperucita Roja?» «A casa de mi abuela». «¿Qué llevas en la cesta?» «Una tarta y vino. Estuvimos haciéndola ayer en el horno. La abuela está enferma y débil y necesita algo bueno para fortalecerse». «Caperucita Roja, ¿dónde vive tu abuela?»
a un buen cuarto de hora en el bosque. Su casa está bajo los 3 grandes robles. Allí abajo están también los nogales. Seguro que tú sabes dónde, dijo Caperucita Roja. El lobo pensó: esta joven y tierna es un suculento bocado. Seguro que sabrá mucho mejor que la vieja. Tengo que ser muy astuto si quiero tragarme a las dos. Entonces el lobo anduvo un rato al lado de Caperucita y luego le dijo: Caperucita Roja, mira qué flores tan hermosas hay a tu alrededor. ¿Por qué no las miras? Me parece que ni siquiera oyes a los adorables cantos de los pajarillos. Vas ensimismada, como si fueras a la escuela. Y, sin embargo, es tan divertido andar por el bosque. Caperucita Roja abrió bien los ojos, y al ver cómo los rayos del sol danzaban de un lado a otro a través de los árboles y que todo estaba lleno de hermosas flores, pensó: si le llevo a la abuela un ramo de flores frescas, también la alegrará. Es muy temprano, así que llegará a tiempo. De modo que se apartó del camino y se adentró en el bosque en busca de flores. Y tras haber cortado una, pensó que más allá habría otra más bonita. Y, de ese modo, fue internándose cada vez más en el bosque. El lobo, sin embargo, se fue directamente a la casa de la abuela y llamó a la puerta. ¿Quién está ahí?, preguntó la abuela. Caperucita Roja, que te trae una tarta y vino. ¡Abre! No tienes más que bajar el picaporte, exclamó la abuela. Yo estoy muy débil y no puedo levantarme. El lobo bajó el picaporte. La puerta se abrió de par en par y sin pronunciar una sola palabra, se fue derecho a la cama de la abuela y se la tragó. Entonces se puso su ropa, se colgó su gorro de dormir, se metió en la cama y corrió las cortinas. Caperucita Roja había estado buscando las flores y cuando hubo tomado tantas que ya no podía llevar ni una más, volvió a acordarse de la abuela y se encaminó a su casa. Se asombró de que la puerta estuviera abierta y, al entrar en la sala, todo le pareció tan extraño y pensó: ¡ay, Dios mío! ¡Qué miedo siento hoy! Con lo que me gusta siempre venir a casa de la abuela. Y dijo: ¡buenos días! Pero no obtuvo respuesta alguna. Entonces fue hacia la cama y corrió las cortinas. La abuela estaba allí tendida, con el gorro de dormir bien calado y con un aspecto muy extraño. ¡ay, abuelita! ¿Qué orejas tan grandes tienes? Para así poder oírte mejor. ¡ay, abuelita! ¿Qué ojos tan grandes tienes? Para así poder verte mejor. ¡ay, abuelita! ¿Qué manos tan grandes tienes? Para así poder agarrarte mejor. ¡ay, abuelita! ¡Qué boca tan grande y tan horrible tienes! Para así poder comerte mejor. No había terminado de decir esto el lobo cuando salió de la cama de un salto y devoró a la pobre Caperucita Roja. Cuando el lobo hubo saciado su apetito, volvió a meterse en la cama y se durmió y empezó a lanzar unos sonoros ronquidos. Justamente en ese momento, el cazador pasaba por delante de la casa y pensó: ¿cómo ronca la anciana? Tengo que ver si le pasa algo. Entonces entró en la sala y al acercarse a la cama, vio al lobo tirado en ella. «Mira dónde te encuentro, viejo pecador», dijo. «Hace mucho tiempo que te he andado buscando». Se disponía a preparar la escopeta cuando se le ocurrió que el lobo podía haberse comido a la anciana y que tal vez podría salvarla todavía. Así que no disparó, sino que tomó unas tijeras y empezó a cortarle la barriga al lobo que estaba dormido. Tras dar un par de cortes, vio relucir la roja caperuza. Dio unos cortes más y la niña salió de un salto gritando: ¡ay! ¡Qué susto he pasado! ¡Qué oscuro estaba todo en la barriga del lobo! Y después salió la anciana abuela, también viva, sin poder respirar apenas. Caperucita Roja trajo rápidamente
unas piedras grandes, y con ellas llenaron la barriga del lobo, y cuando éste despertó, quiso levantarse de un salto y salir corriendo, pero las piedras le pesaban tanto que en ese mismo instante se cayó y se mató. Entonces los tres se pusieron muy contentos. El cazador le arrancó la piel al lobo y se la llevó a casa, y la abuela se comió la tarta y se bebió el vino que Caperucita Roja le había llevado. Caperucita, sin embargo, pensó: jamás en la vida volveré a apartarme del camino y adentrarme en el bosque cuando mi madre me lo haya prohibido. Se cuenta también que en otra ocasión, en que Caperucita Roja llevaba pasteles a la abuela, otro lobo le habló y trató de hacer que se saliera del sendero. Sin embargo, Caperucita Roja se cuidó mucho de ello. Siguió derecho a su camino y le contó a su abuela que había encontrado con el lobo y que le había dado los buenos días, pero con una mirada muy malvada. Si no hubiera sido porque estábamos en medio del camino, seguro que me hubiera devorado, dijo Caperucita. Ven, dijo la abuela, cerraremos bien la puerta para que no pueda entrar. Al cabo de un rato, el lobo llamó a la puerta y gritó: ¡abre, abuela! Soy Caperucita Roja y te traigo unos pasteles. Pero ellas callaron y no abrieron la puerta, así que aquel cabeza gris se puso a dar vueltas alrededor de la casa y, al final, se subió al tejado para esperar hasta que Caperucita Roja regresara a su casa al anochecer. Entonces la seguiría y la devoraría en la oscuridad. Sin embargo, la abuela se percató de lo que tenía en mente. Delante de la casa había una gran artesa de piedra, así que le dijo a la niña: toma la cubeta. Caperucita Roja, ayer hice unas salchichas. Echa en la artesa el agua en que las cocí. Caperucita Roja no dejó de llevar agua hasta que la enorme artesa estuvo llena del todo. Entonces el olor de las salchichas le llegó al lobo a la nariz. Empezó a olfatear y a mirar hacia abajo y, al final, estiró tanto el cuello que no pudo sujetarse y empezó a resbalarse. Así que se resbaló del tejado y justo antes de caer de bruces en la enorme artesa, se soltó, cayó al agua y se ahogó. Y Caperucita Roja regresó contenta a casa y nadie jamás le hizo mal alguno. Así termina esta otra versión de Caperucita Roja, un poquito más extendida. Los hermanos Grimm le metieron más presupuesto a la trama. Hasta vinito y torta y tartas le echaron, no que en la otra versión ahí nomás un pastel a secas. Y bueno, aquí hubo dos lobos, no nada más uno. Así que los hermanos Grimm sí le echaron una buena reversión a la historia. Cuéntenme, ¿qué les pareció? Así hemos recorrido 3 mundos distintos, unidos por un mismo hilo. La capacidad de la literatura para iluminar tanto nuestras sombras como nuestras espesuras. Desde los castillos oscuros de Drácula hasta las cartas temblorosas de Kafka y los senderos misteriosos del bosque de Caperucita. Hemos visto cómo las palabras nos acompañan en cada rincón de nuestra experiencia humana. Gracias por estar aquí, por escuchar y por compartir. Los invito a seguir explorando la literatura conmigo en próximos encuentros. Que la noche, como los libros, les regale misterio, compañía y magia. Pórtense bien, pasen una excelente noche, tengan un lindo fin de semana, descansen, bye.